en los casos de insuficiencia renal aguda, pero aguda, no crónica, ¿ya? Y pueden ser secundarios a procesos infecciosos, isquemia y también trastornos tóxicos y metabólicos. Estos son los agentes probables que van a dañar los túbulos o el intersticio, y muy frecuentemente túbulos e intersticio. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de las enfermedades tubulares, recordándoles, claro, que casi siempre hay una nefritis intersticial concomitante, ¿no? Entonces, las lesiones tubulares pueden ser básicamente, de acuerdo a su etiología, secundarias a isquemia o por productos tóxicos, ¿sí? Y conducen hasta cierto punto a la necrosis tubular aguda. La manifestación de la enfermedad tubular aguda básica y fundamental es la necrosis tubular aguda, ¿sí? Hay también reacciones inflamatorias de los túbulos y el intersticio que conducen a la nefritis tubulointersticial, ¿sí? O sea que con frecuencia hay compromiso tanto tubular como intersticial. Esta enfermedad va a producir un deterioro grave, pero potencialmente reversible de la función del epitelio tubular, causado por la isquemia, por lesiones tóxicas y condicionando una insuficiencia renal aguda. Entonces, es importante recabar este dato, ¿sí? Aunque la insuficiencia renal es total y eventualmente grave y puede poner en peligro la vida, es potencialmente reversible, ¿ya? Bueno, decíamos que la patología tubular casi siempre se asocia a una patología intersticial. Vamos a hablar ahora de una de las causas más importantes de necrosis tubular aguda y, por lo tanto, de lesión tubular e insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Es más común que la tóxica, que es la otra variedad. Consiste, bueno, se produce por una rápida disminución o pérdida de la función renal con progresivo incremento de la creatinina sérica. Esto nos habla de insuficiencia, ¿sí? Asociada frecuentemente a oliguria y proteinuria y eventualmente incluso anuria, por lo general producida tras la hipovolemia súbita, o sea, una disminución del volumen sanguíneo de sangre, volumen sanguíneo en los vasos sanguíneos, secundarias a hemorragias graves, infarto agudo del miocardio y choque de cualquier tipo, choque cardiogénico, hipovolémico fundamentalmente, ¿no? Y claro, el signo fundamental es, aparte del aumento de la creatinina, del incremento de la creatinina, que es un dato laboratorial, clínicamente lo importante es la oliguria, ¿sí? Hay un colapso circulatorio inicial y posteriormente por obstrucción del flujo de salida por las células que se van descamando debido a la tubulorexis, ¿no? Por la isquemia, las células epiteliales de los túbulos proximales sobre todo, se van necrosando, se van lisando y van descamándose hacia la luz. Esto es lo que se conoce como tubulorexis y puede ser tan importante que puede llegar a causar obstrucción del flujo de salida, ¿no? Bueno, ¿cuál es la patogenia de la necrosis tubular aguda isquémica? O sea, la tubulorexis que acabamos de mencionar. Hemos dicho que son muchas las causas, fundamentalmente disminuyendo el volumen sanguíneo, y esto puede ser por hemorragia masiva, choque séptico, quemaduras graves que causan gran pérdida de líquidos y deshidratación por diarrea, por ejemplo, por sudoración profusa, ¿no? O en forma más crónica, por diarrea prolongada, insuficiencia congestiva cardíaca y redistribución del volumen, como ocurre en las pancreatitis y las peritonitis. Bueno, todos estos tienen un común denominador, la reducción del volumen sanguíneo y la reducción de la perfusión renal, por lo general asociada obviamente a una hipotensión secundaria a la hipovolemia, ¿sí? Entonces, el epitelio tubular es sensible a la hipoxia. No se olviden que la gran cantidad de actividad metabólica que realiza el epitelio tubular, determina que su actividad metabólica sea muy
es importante en cuanto a la necesidad de energía que tiene. Entonces, cuando hay una disminución del aporte sanguíneo por la hipovolemia y la hipotensión, entonces esta elevada tasa metabólica va a costarle caro al riñón con consumición de energía y alteraciones en la función de los gránulos intracitoplasmáticos, lo que conlleva una disminución del ATP, una disminución del ATP, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se ve morfológicamente? Macroscópicamente los riñones están tumefactos, es decir, grandes, edematosos y pálidos, principalmente a nivel de la cortical, de la zona cortical del riñón, ¿sí? Pueden haber necrosis segmentaria irregular de las células tubulares, ¿no? Y esto ya desde el punto de vista microscópico. Este es un dibujo esquemático de la primera porción del túbulo renal, en donde se ve que la necrosis asociada a la isquemia es una necrosis segmentaria, no es una necrosis continua, ¿sí? Una necrosis segmentaria. Hay partes de necrosis y áreas del epitelio conservado, ¿no? Y el daño tubular distal es más destacado que el proximal. Un poco diferente a lo que vamos a ver con la necrosis tubular de tipo tóxico, ¿no? Entonces hay rotura de la membrana basal, como vemos aquí, rotura de la membrana basal, ¿sí? Y hay un epitelio que está sufriendo cambios necróticos, autólisis y también cambios regenerativos. Esto va a producir, va a desencadenar desprendimiento de cilindros hialinos, pigmentarios y de mioglobina hacia la luz tubular, que pueden, como hemos dicho, causar obstrucción, ¿sí? ¿Y cuál es la otra variedad básica de necrosis tubular? La denominada tóxica o nefrotóxica. Bueno, aquí tenemos que hablar de un conjunto de entidades donde hay necrosis del epitelio de los túbulos producidos por la ingestión, inhalación o inyección de sustancias tóxicas de los más diversos orígenes, ¿sí? Lesiones inducidas químicamente, células tubulares preferidas son susceptibles, como diana para ciertas toxinas, debido otra vez a esta elevada tasa de actividad metabólica y consumo de energía, y toxinas que alteran la ruta oxidativa u otra vía metabólica a nivel del epitelio tubular. Entre los agentes tóxicos o nefrotóxicos más importantes tenemos productos endógenos, como la hemoglobinuria, hemólisis posttransfusional, por ejemplo, secundaria a una hemólisis posttransfusional, la hemoglobinuria, la mioglobinuria por rhabdomiólisis o lesiones por aplastamiento de los músculos, o también un ejercicio intenso a veces puede provocar graves daños de rhabdomiólisis. No es frecuente, pero tampoco es excepcional que se produzcan por ejercicios intensos rhabdomiólisis. Pero claro, y también algunas toxinas, como por ejemplo las nueces de la India, pueden producir rhabdomiólisis y por lo tanto mioglobinuria. Y esta mioglobina y esta hemoglobina pueden provocar una lesión tóxica directa del túbulo contorneado, perdón, de los túbulos renales, ¿ya? Otros agentes son los metales pesados, plomo, mercurio, cisplatino. El cisplatino es un quimioterápico que se utiliza en medicina para el cáncer. Los fármacos como el cloroformo, el tetracloruro de carbono, ¿sí? Otras toxinas como el paraquat, el fenol, etilenglicol y también muchos hongos venenosos que pueden ser accidentalmente consumidos, pueden provocar necrosis tubular aguda de este estilo, nefrotóxica, ¿sí? Y este es el dibujo esquemático que nos muestra que la lesión en esta variedad de necrosis tubular es más continua y proximal, ¿sí? ¿Y cómo se ve en la microscopia? Vean ustedes, aquí hay un corpúsculo renal con su glomérulo bastante conservado, pero vean los túbulos. Los túbulos tienen una conspicua vacuolización del citoplasma, ¿sí? Parecen hinchados y edematosos. Cada una de las células está llena de líquido, ¿sí? Están vacuolizados. Esto debido, por ejemplo, a una intoxicación por etilenglicol, ¿sí? Entonces, hay una
compromiso más difuso, más proximal, y lo característico es la tubular vacuolización, la vacuolización tubular y la dilatación de los túbulos también, ¿no? Bueno, clínicamente la necrosis tubular aguda evoluciona en fases, en diferentes etapas. Tenemos una fase de inicio, una segunda fase de oliguria, una tercera fase de poliuria y por último una fase poliúrica final y restablecimiento. Un restablecimiento de la función cuando bien va la cosa, porque obviamente mucho depende del grado de daño tisular producido por el agente etiológico, sobre todo si es tóxico o metabólico, y también del manejo médico de esta lesión, ¿no? Aquí es donde el médico realmente se tiene que lucir para evitar el desenlace malo, sino para más bien favorecer el restablecimiento de esta patología, ¿sí? Entonces, la fase de inicio solamente tiene como síntomas la enfermedad de fondo de la intoxicación, ¿no? Puede ser una deshidratación, un infarto agudo de miocardio, una gastritis con una diarrea feroz, una gastroenteritis con diarrea y deshidratación, en fin, puede entonces depender de la enfermedad de fondo, de la enfermedad que favorece la necrosis tubular aguda, ¿no? O la ingesta de algún tóxico, el antecedente, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la fase oligúrica, que es el desarrollo ya del proceso, ¿sí? En donde el estímulo lascivo o dañino produce necrosis tubular renal. Entonces, los túbulos renales son obstruidos por células necróticas que se descaman y hay una reducción secundaria al flujo sanguíneo glomerular por constricción arteriolar. Disminuye, por lo tanto, el filtrado glomerular. Macroscópicamente los riñones están hinchados y edematosos y el paciente empieza con el cuadro clínico de insuficiencia renal aguda y oliguria, ¿sí? Insuficiencia renal aguda que se caracteriza, como ustedes saben, sobre todo por oliguria, anuria a veces y alteraciones de las pruebas de función renal, ¿no? Sobre todo aumento de la creatinina y retención de los productos nitrogenados. Aquí es muy importante, puesto que son necesarias e indispensables a veces, medidas de sostén por parte de la medicina para prevenir la hipopotasemia o la sobrecarga de líquidos. Entonces hay que tratar de manera precisa, sin mucho, sin poco. Sin mucho potasio, sin poco potasio, sin muchos líquidos, sin pocos líquidos, ¿no? Entonces, en la medida exacta. Esa es la magia del nefrólogo que tiene que manejar adecuadamente, o del médico internista, o eventualmente de un médico familiar o un médico general, ¿no? En situaciones claves podría incluso un médico general tener que tratar esto. Luego ya viene la tercera fase de poliuria inicial, fíjense, de una fase de oliguria y a veces anuria, se pasa a una fase de poliuria inicial, ¿sí? Entonces empieza el fenómeno regenerativo. No se olviden que no estoy diciendo reparativo, estoy diciendo regenerativo. O sea, restauración de un epitelio tubular funcionalmente bueno, ¿sí? Esto dura aproximadamente 1 a 3 semanas. En el tiempo en el cual se van eliminando paulatinamente todo el material descartado, muerto por células fagocíticas con la orina, ¿no? Estos son los famosos cilindros, justamente. Luego viene la verdadera poliuria, resultante ya de la apertura tubular y el aumento del flujo sanguíneo glomerular. O sea, se está restituyendo el normal flujo sanguíneo glomerular y la apertura tubular. Entonces, las células tubulares al principio son indiferenciadas, sin desarrollo de especializaciones necesarias para la reabsorción de electrolitos y agua. Es por eso que hay tanta pérdida de líquidos. Esta fase sí que tiene que ser manejada con pinzas y con una adecuada restitución de líquidos y electrolitos, ¿no? Aquí las células no van a ser buenas, van a funcionar adecuadamente, pero esto va a tardar.
hasta que haya la reepitelización total. Por lo tanto, al principio son células en proceso de diferenciación y maduración y no tienen todas las especialidades necesarias para la reabsorción de semejante cantidad de electrolitos y agua que surgen por el filtrado glomerular, ¿no? Entonces es muy necesaria, muy importante el manejo de líquidos electrolíticos. ¿Para qué? Para compensar justamente estas excesivas pérdidas de orina y de líquidos, por lo tanto, y de electrolitos. Ya, por último, viene la fase poliúrica final, en donde las células tubulares ya han sufrido un proceso de diferenciación, de maduración, se restaura la función epitelial tubular renal y hay restablecimiento de la reabsorción y del mantenimiento hidroelectrolítico adecuado por parte de los túbulos renales. Al fin y al cabo, esa es su principal función, ¿no? Bueno, ¿cómo evoluciona la necrosis tubular aguda? El pronóstico depende, ya hemos dicho en cierto modo, en parte de la causa, de la gravedad del problema, de cuán tóxico es esa toxina, ¿no? O cuán agresiva es, y cuánta es la dosis que ha consumido el individuo. Y en parte del manejo hidroelectrolítico por parte de los médicos. En general, es bueno, hemos dicho al principio, que es reversible, excepto en los casos asociados a necrosis tubular aguda por sepsis, secundarios a sepsis, ¿sí? En estos, en general, la necrosis tubular aguda suele ser más difícil de revertir y de tratar. ¿Por qué? Porque además se pueden provocar otro tipo de complicaciones, por ejemplo, necrosis, ¿cómo es? Coagulación intravascular diseminada, en fin, ¿no? Bueno, ¿y cómo se ve la orina en la insuficiencia renal aguda y sobre todo en la necrosis tubular aguda, ¿no? Bueno, en este capítulo, lo que pertenece a este capítulo sería cómo se ve la orina en la necrosis tubular aguda. Y ya hemos dicho que se van a ver cilindros de color marrón oscuro que contienen detritus celular, células descamadas, muertas, algo de sangre, en fin, ¿no? Y células epiteliales. Células epiteliales en diferentes etapas de necrosis o de autólisis, en fin, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, cilindros. Si ya hablando de otras patologías del riñón, en la glomerulopatía, los cilindros son típicamente o eritrocitarios o proteínicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el síndrome nefrítico, sobre todo hay eritrocitos, pérdida de eritrocitos como hematuria, ¿no? Y en el síndrome nefrótico, sobre todo hay proteinuria. Entonces, en las glomerulopatías, ya sean proliferativas o no, puede haber eritrocitos y proteinuria. Y esto asociado, obviamente, a toda la sintomatología de la glomerulopatía de base. Y en la nefritis túbulo-intersticial aguda, o sea, no solo tubular, sino túbulo-intersticial, los cilindros pueden ser, puesto que la mayoría de estas nefritis túbulo-intersticiales son infecciosas y la mayoría ascendentes, lo que vamos a ver son cilindros de leucocitos y piocitos, o sea, pus, cilindros de leucocitos y de pus, ¿no? Bueno, otras variedades de nefrosis, además de la necrosis tubular aguda, isquémica y tóxica y metabólica, tenemos algún listado de ellas aquí en esta diapositiva. Tenemos, por ejemplo, la nefrosis vacuolar, degeneración vacuolar secundaria a hipopotasemia, la necrosis glucógena, por un incremento del glucógeno citoplasmático, como ocurre